Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de economía, finanzas y empresas. El día de hoy tenemos un video que me habían pedido bastante. Hoy vamos a analizar el caso de éxito de López Obrador en 2018. Y ojo, no quiero que este video se convierta en un video polémico o significa que apoyo o no apoyo a cierto candidato o a cierto partido. Este video está hecho con el único fin de aprender sobre lo bien que se llevó la campaña por parte de López Obrador hacia la presidencia, aprender valiosas lecciones de marketing que nos dejó atrás. Pues bueno, primero los voy a poner en contexto. Como ya sabrán, López Obrador es el nuevo presidente de México. A la hora de llevar a cabo su campaña, tuvo una de las que yo creo que es la más exitosa campaña política en la historia de México. Simplemente arrasó en las urnas. No hubo manera de hacerle frente. De hecho, si juntabas todos los votos a todos los demás partidos, a todos los demás candidatos, simplemente no le ganabas. Él tuvo la absoluta mayoría a la hora de ejercer estos comercios. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a López Obrador a lograr tal éxito si él ya había fallado en dos ocasiones y de hecho en la segunda lo hizo por un mayor margen a lo que lo hizo en la primera? ¿Cómo fue que su popularidad iba decreciendo? Se convirtió en este legítimo presidente que simplemente arrasó. Y no solo arrasó, se quedó con la presidencia, se quedó con toda la Cámara, tanto diputados como senadores, con prácticamente todos los estados, además con una popularidad del 90%, acabando así con sus contrincantes políticos. A los partidos políticos a los que ganó, no solo que les ganó, los destruyó. Ya hoy en día ya no existen. Bueno, siguen existiendo, pero ya no tienen nada que hacer. Ya no van a volver a ser nunca de lo que fueron antes por la tremenda derrota que tuvieron. ¿Y cómo fue que sucedió esto? Pues bueno, primero hay que entender que las campañas políticas en México se habían llevado de la misma manera desde hace muchos años. Las campañas consistían en básicamente ganaba quien más dinero le metía a la campaña, porque era un estarte todo el día, uno tras otro mensaje político, hasta que simplemente votabas por un político porque todos los días lo estabas viendo. Ganaba el político que tuviera mayor número de anuncios, al que lo vieras más tiempo. Ese era el político que ganaba. Estas campañas eran costosísimas. De hecho, las elecciones mexicanas son de las más caras del mundo y realmente eran muy poco efectivas. El porcentaje de participación ciudadana en México era muy bajo. Pero entonces pasó algo. En 2018 llega López Obrador, que ya había tenido dos campañas de este estilo, con un nuevo estilo de campaña en el cual, con mucho menos dinero, no solo convenció a la gente a votar por él, sino a la gente que no votaba las hizo votar. Y pues bueno, sin más preámbulos, vayamos a ver qué fue lo que sucedió en 2018. Para esto tenemos que entender una cosa bastante importante de la campaña de López Obrador. La campaña consistió en lo que yo les llamo una campaña de doble comunicación. Por un lado teníamos la comunicación oficial que nos venía en los anuncios y spots de Morena, y por otro lado la que no se veía, que ahorita les explicaré. En la comunicación oficial lo que nosotros veíamos era un AMLO que era el enemigo del sistema. Él había sido atacado continuamente por el sistema y él era un declarado enemigo de este sistema. Se supone que todos estaban en contra de él. Y por otro lado, teníamos una persona que no se metía en problemas. No sé si ustedes recuerden que en los debates, López Obrador era una de las personas más atacadas, pero nunca devolvía estos ataques o nunca los contradecía. López Obrador todo el tiempo lo único que decía era acabar con la corrupción. No importaba que le preguntaran, la respuesta siempre iba a ser acabar con la corrupción. Le preguntaban, ¿qué ibas a hacer para mejorar la economía? Acabar con la corrupción. Para mejorar la salud, acabar con la corrupción. Para tratar el problema de los migrantes, acabar con la corrupción. A todo lo que le decían a López Obrador, él decía que acabar con la corrupción. ¿Y cuál es el sentido de esto? Pues bueno, yo te aseguro que como mexicano ya estás harto de la corrupción y en esos momentos también estabas harto. Entonces, con este mensaje lo que López Obrador hacía, lo que él hacía era no ponerse en contra de nadie, simplemente decir algo que todos quieren escuchar. Claro, habíamos mucha gente que queríamos escuchar más de él, más de qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a hacer,
pero él simplemente se limitaba a no meterse en problemas con nadie, a no decir nada en campaña que le fuera a hacer perder votos, cosa que sus rivales sí hicieron. Sus rivales, mientras él nada más no se metía con nadie y decía acabar con la corrupción y acabar con la corrupción, sus rivales siguieron haciendo el mismo estilo de campaña que siempre se hacía, el cual consiste en meterte mucha información y en atacarse los unos a otros. Elaboré este esquema para explicar fácilmente qué fue lo que pasó en esta estrategia de comunicación. Tenemos por un lado al rojo, que es López Obrador, al azul, que es Ricardo Anaya, y al verde, que es José Antonio Meade. Creo que los colores se entienden, ¿no? López Obrador, su mensaje a la gente era únicamente un mensaje directo de acabar con la corrupción, acabar con la corrupción. No entraba más en detalles, no explicaba cómo lo iba a hacer, no explicaba qué tenía planeado. Sacó como un decálogo de qué era lo que iba a hacer o sus principios para la nueva república, no me acuerdo cómo lo llamó, pero realmente eran principios muy generales, que era mejorar la economía, mejorar la salud, bajar los impuestos, acabar con la corrupción, que no suba la gasolina. Cosas muy muy simples, que no explica el cómo, que no explica los costos, que no explica el por qué o el impacto estratégico, simplemente cosas muy generales con las que nadie se puede enojar. En cambio, estos dos sí llegaban con propuestas. Por ejemplo, Anaya les llegaba a los jóvenes y tenía un estilo de que me hago muy el chavo para llegarle a los jóvenes y que los jóvenes me apoyen, y mis estrategias son muy de que usar la tecnología y que esto y que el otro. En este video no voy a analizar las estrategias que se propusieron en esos debates, que realmente ninguna era buena. Y por otro lado teníamos a José Antonio Meade, que esto es algo impresionante de este caso. José Antonio Meade, si tú lo quitas del partido del que se postuló, entonces José Antonio Meade era una persona extremadamente preparada, con un chingo de experiencia y que además tenía una reputación de honestidad intachable. Muchas personas, desde antes que se hicieran las elecciones, creían que él podía ganar y ser el nuevo presidente. Lástima del partido que eligió, que a pesar de que él fuera una persona sumamente honesta y que de una reputación intachable, se unió al partido con el historial más corrupto de todo México, y la gente no lo perdonó. Simplemente él no pudo. Además, cabe mencionar que él era un gran economista y con mucha experiencia, pero era una persona que no se sabe comunicar. José Antonio Meade nunca supo expresar el valor que él tenía, y de hecho hasta le afectó. Se veía que estaba enfermo, se veía que no podía llevar la campaña. Él simplemente no pudo. Un gran economista y un grande en lo que hace, pero no tuvo la capacidad de comunicar lo que él era capaz, cosa que sus rivales sí sabían hacer: comunicar. Primera lección: no basta con saber hacer las cosas, hay que saber comunicarlas. Pero bueno, volvamos. López Obrador tenía un mensaje directo a la gente de acabar con la corrupción, que era en todo momento cuestionado, sobre todo por Anaya y por José Antonio Meade, los cuales tenían, además de su mensaje hacia la gente, tenían mensajes a los unos hacia los otros, a lo cual Obrador se limitaba a decir: vean cómo se pelean ellos o cómo me vienen a pelear a mí, me pelean porque saben que yo voy ganando, pero yo nada más acabar con la corrupción. Obviamente esta estrategia es un poco diferente, pero en sí no basta para ganar sus elecciones. Y es que no fue aquí donde estuvo el gran éxito de López Obrador. El gran éxito de López Obrador estuvo en las benditas redes sociales. Y esta es la segunda parte del doble mensaje que les decía. Mientras Obrador se limitaba a no meterse en problemas con nadie y a intentar enfatizar con la gente, por este lado venía una estrategia masiva de convencimiento a través de las redes sociales. Morena supo utilizar la nueva tecnología para sacarle la vuelta a las elecciones. Mientras los demás candidatos se enfocaban en poner un montón de anuncios físicos o en la tele, Morena lo que hizo fue poner sus anuncios en las redes sociales. Así, lo que hicieron fue que a la gente que no estaba convencida, la gente veía los debates y podían decir de que, bueno, pues Anaya o Meade se ven más preparados, pero Obrador está contra la corrupción. Y era aquí donde venía el convencimiento. Obrador no convencía a la gente. Obrador simplemente no se metía en problemas con nadie. El convencimiento llegaba a través de las redes sociales, cosa que es muchísimo más barata que hacerlo por los medios tradicionales como es la televisión o el radio. Si sabes algo de marketing, sabrás que es muy importante saber a quién le vendes tu producto, en quién estás especializado. Bueno,
Aquí López Obrador y Morena supieron leer perfectamente el mercado, supieron leer perfectamente cómo estaba la población y qué es lo que querían. Tenemos, por ejemplo, el caso de Anaya, que su mensaje, como ya lo había dicho, iba dirigido a los jóvenes. El mensaje de José Antonio Meade iba dirigido a las familias, pero López Obrador descubrió algo. El pueblo mexicano ya estaba hasta la madre de la corrupción, ya estaba hasta la madre de los lujos y de las excentricidades que se llevaban a cabo por los gobernantes. Estaba México viviendo una desigualdad económica impresionante. Había un clasismo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba que López Obrador supo utilizar. Lo que López Obrador hizo fue tomó todo ese odio de México y lo representó en una figura, en la figura de Peña Nieto. Peña Nieto representaba todo lo malo de la sociedad mexicana, representaba la corrupción, representaba la desigualdad económica. Casos como por ejemplo el de la Casa Blanca tenían hartos a la gente, el gasolinazo. La gente lo que pensaba en esos momentos era que todo lo malo de México era causa de sus gobernantes. Y al que ponían como la imagen de todo eso malo era Peña Nieto. La gente estaba llena de odio. De hecho, los especialistas dicen que el voto que le dio el gane a López Obrador, este voto masivo, fue un voto de castigo y no un voto de confianza hacia él. Simplemente querían castigar a todo esto que era representado por Peña Nieto. Entonces, si todo lo malo era Peña Nieto y era lo que todos los mexicanos odiaban, lo que López Obrador hizo fue él convertirse en el rival. López Obrador no se vendió como él, como lo que él sabe hacer o lo que él está preparado. Él se vendió como el rival de Peña Nieto, el rival de esa corrupción, el rival de esa desigualdad económica, el rival de todo lo que estaba mal en México. Por eso fue que tanta gente empatizó con su mensaje, porque no se trataba de él, se trataba de acabar con esto. Y esto fue lo que llevó a que toda esta gente indecisa se volteara hacia él. Había gente que en su vida había votado que simplemente por el odio hacia esto fue que fue y votó para sacar a esto del poder. De hecho, no sé si recuerdan que uno de los principales argumentos para votar por López Obrador era de que pues hay que darle chance, los otros ya lo hicieron mal, ahora a ver qué hace él. Simplemente cambiarle, hacer algo diferente. Este fue uno de sus principales argumentos. Y el último, pero no menos importante punto fue que Morena realizó una estrategia única. Todo este movimiento estaba volcado hacia una sola estrategia donde todos participaban, a diferencia de todos los demás partidos políticos que tenían una estrategia para el presidente, estrategias para gobernadores, estrategias para presidentes municipales, estrategias para diputados. Morena simplemente tenía una única estrategia y a esta estrategia le echaron todos los huevos. Pusieron todos los huevos en una sola canasta y se fueron con esta estrategia. Mientras los demás partidos políticos, por ejemplo, teníamos una alianza de Movimiento Ciudadano y el PAN para presidente, estos partidos se disputaban las gubernaturas, se disputaban las presidencias municipales, se disputaban los lugares en la Cámara de Diputados. En cambio, toda la estrategia de Morena estaba volcada hacia López Obrador. No sé si lo recuerdas, pero todos los mensajes, todos los spots, todo lo que veías en redes sociales era a López Obrador, porque él era el que debía ganar, porque era el rival de todo lo que estaba mal. Y además me veías, por ejemplo, si yo fuera para presidente municipal por parte de Morena, era López Obrador es todo esto y hay que apoyarlo y yo estoy con él. Eso era lo que decía la gente. Se subían al barco, simplemente era la típica foto de un güey que nadie conoce con López Obrador y vota por mí porque yo estoy con López Obrador. Morena así mató dos pájaros de un tiro. Por un lado, reforzó la campaña de su presidente, porque literal todo el dinero para campaña que tenían únicamente lo usaban para López Obrador. Y así también ganaban las elecciones locales, porque López Obrador se volvió una figura tan fuerte que lo único que hacían los aspirantes a gobernaturas, a presidencias municipales o a las cámaras era se tomaban la foto con López Obrador y decían yo voy con él. López Obrador decía yo voy contra la corrupción, él es honesto y yo lo apruebo, y simplemente la gente votaba por ese candidato de Morena que ni siquiera sabían quién era, pero era la persona que se tomaba la foto con López Obrador. En conclusión,
pudimos analizar la estrategia ganadora de López Obrador sin ni siquiera analizar qué era lo que proponía él o lo que proponían sus rivales, simplemente a través de entender la comunicación y lo que quería la gente. Entonces, recapitulando y intentando aprender estas valiosas lecciones para nuestro día a día en nuestras empresas, en cómo manejamos nuestro marketing. López Obrador hizo una campaña diferente, él innovó. Su campaña fue una campaña de inteligencia que venció a las campañas tradicionales que se basaban en dar billetazos. Y esto lo hizo a través de una doble comunicación y de las plataformas digitales. Utilizó las plataformas digitales, que eran una manera nueva de llegarle a toda la gente que sus rivales no estaban utilizando, y que si la utilizaban, no la utilizaban de manera correcta. De hecho, a día de hoy, esta estrategia fue tan buena que Morena la sigue utilizando para la presidencia, para cómo la manejan. Cada vez que hay un problema, López Obrador medio distrae la atención a través de sus canales oficiales, y es a través de las redes sociales donde realmente se convence a la gente de que ellos están en lo correcto. Y si tú analizas las estrategias de comunicación digital por plataformas digitales de los otros partidos políticos, siguen en pañales. Hace poquito salió una noticia de un político de otro partido que también estaba manejando el uso de bots, y simplemente la manera en que los usa era, o sea, de verdad era un principiante, no saben usarlos. En cambio, Morena trae un equipo de comunicación impresionante, que ya hay varios encargados varios especialistas en análisis de datos que han advertido de cómo utilizan ellos, por ejemplo, los bots y los medios, las redes sociales, para cambiar la opinión pública sobre ciertos eventos que pasan, pero es que lo hacen de una manera impresionante que nadie ha podido imitar. Por otro lado, tenemos que entender a la gente. ¿Qué es lo que tu público te pide? ¿Qué es lo que quieren? Mientras Anaya y Mir atendían lo que según ellos la gente quería, López Obrador no entendió. López Obrador entendió que la gente lo que estaba harto era de la corrupción, del derroche, de todo lo que Peña Nieto significaba. Simplemente entendió a la gente y les dio lo que quiso. No necesitó mucho esfuerzo, simplemente entendió qué pasaba y dijo, eso es lo que yo te ofrezco. Y ya, no requirió de mucho mayor esfuerzo. Y por último, una estrategia única. Todo Morena tenía un plan, una estrategia bien definida de cómo iban a ganar, y con esa estrategia no solo lograron quedarse con la presidencia, sino con prácticamente todo lo que se disputó en esas elecciones. Entonces, si eres un empresario, pues bueno, ¿qué le puedes aprender a López Obrador en el 2018? Es innova, usa las plataformas digitales. Aunque tu mercado sea de los más tradicionales como lo era la política, se puede innovar. Utiliza los medios digitales para vencer, para tener una ventaja sobre tus rivales. Entiende a tu mercado. No les vendas lo que tú les quieres vender. Véndelos lo que ellos quieren que les vendas. Y por último, ten una estrategia. En las empresas grandes es normal tener un strategic planning en el cual se define todo lo que va a hacer la empresa. Bueno, pues haz lo mismo. Ten una estrategia de hacia dónde vas y qué es lo que quieres y cómo lo vas a conseguir. No hagas las cosas aleatorias y a ver cómo se van dando. Una buena estrategia te va a dar buenos resultados. Y pues bueno, espero que este video te haya gustado. Si te fue útil, suscríbete, estaré subiendo más videos de temas relacionados. Y sin más por el momento, deja tu like y nos vemos en un próximo video.